Muy bien. Un gusto. Me encanta encontrarme con ustedes, quienes pueden estar en tiempo real, quienes posteriormente lo estarán viendo, también sean bienvenidos, sean bienvenidas. Bueno, dentro de las actividades que teníamos, si mal no recuerdo, no alcanzamos todavía, no hemos puesto en común los ejercicios de... Permítanme un segundo, de ver las proposiciones a qué equivalen. Ese fue el último, el que nos quedaba haciendo falta, ¿no es cierto? Tratar de traducir las proposiciones al lenguaje común. ¿Era ese? Profe, pues si no estoy mal, nosotros no. Pues yo, los ejercicios así primeritos que quedamos fue lo del pragmatismo. Pues yo no sé si estoy confundida. Correcto, permítanme, yo abro acá. La clase 4, profe, las funciones del lenguaje. El de las funciones del lenguaje primero. Ahí. Perfecto. Bueno, antes de ese, listo. Primero funciones del lenguaje y ya veremos, de acuerdo a las funciones del lenguaje, si avanzamos lo suficiente como para las proposiciones que había que convertir. Listo, muy bien. Comencemos entonces con ese. Antes de iniciar, antes de que miremos los que ustedes ya hicieron, vamos analizando algunos otros, pero esto es de manera espontánea. Cada uno como para ir calentando motores, me cuenta, yo le digo una frase y ustedes me cuentan si es informativa o no es informativa. Esto es importante, o sea, este tipo de pesquisas la estamos haciendo para poder distinguir cuándo es proposición algo y cuándo no es. Recordemos que para hacerlo tiene que ser de un tipo especial de función. ¿Cuál es la única función del lenguaje que nos sirve? Bueno, estuvieron de vacaciones por lo que veo. Si estuvieron viendo las sesiones, parece que no. La única que nos sirve es la informativa. La única que nos sirve es la informativa, digamos, en esta solamente es de lo que hayamos visto en sesión 4 y 5, que fueron antes de Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces, no, aquí no les estoy preguntando nada de la última sesión, porque para esa última sesión van a tener toda la semana para verla. Pero esto sí lo deberíamos tener clarísimo, porque es lo de antes de Semana Santa. Y con esto pues ya vamos a pasar a, después de la próxima aula invertida, ya tenemos el primer parcial abierto, para que lo tengamos muy presente. Bien, entonces, solo hay un tipo de función del lenguaje que me resulta útil, exclusivamente hay una que me sirve para poder hacer argumentos, para poder construir en medio de la lógica, y es justamente la función informativa. Bueno, depende de la teoría que queramos aferrarnos, porque puede llamarse también referencial, puede llamarse informativa, bueno, tiene distintos nombres, puede llamarse locutiva, pero en todas equivale a lo mismo. La que dice las cosas como son, sin añadirles, sin quitarles, sin subjetividad. Entonces, esa es la que más nos importa, la función informativa. ¿Por qué? Porque si es información, tiene unas características. ¿Qué características tiene? Eso es lo que lo convierte en proposición. ¿Qué características tiene la información? Tiene valor de verdad. Al tener valor de verdad podemos precisar si es verdadero o falso. Todo esto, naturalmente, chicos, todo esto es parte del cuerpo importante de la materia y esto es parte, digamos, de lo que va en el primer parcial. Los veo como un poco oídos hoy, ¿sí? Entonces, para que, por favor... Profe, tiene que tener coherencia. Perfecto, ese es el otro, muy bien. Entonces, primero, tiene valor de verdad. No que tenga que ser verdadero, sino que puedo precisar si es verdadero o falso, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, debe tener coherencia. Y tener coherencia es de dos tipos. En la parte... Profe. ¿Sí? Y que también tiene que ser informativo. Perfecto, sí. Es informativo. Al ser informativo tiene valor de verdad y tiene coherencia. Muy bien. ¿Quién fue que me lo dijo? Que no alcancé a ver qué persona era. Yo, profesor, Luisa Luisa. Mendoza. Perfecto, Luisa Fernández, excelente. Entonces tenemos, en este caso, informativa, valor de verdad y que tiene, al tener valor de verdad puede ser también coherente y esa coherencia puede ser en lo sintáctico, es decir, que esté bien escrito y en lo semántico, es decir, que eso tenga sentido. Muy bien,
Ahí está, esas son las tres características. Entonces, por eso vamos a distinguir. Hay una frase que se hizo muy famosa, era parte de un poema y se hizo muy famoso cuando lo musicalizaron. Esto lo cantó un bolero muy reconocido, Manzanero lo cantó, unos 20 años después lo cantó Luis Miguel y no sé, una infinidad, no sé si antes lo haya musicalizado otra persona. En todo caso, hay una frase que dice: el día que me quieras, las rosas se engalanan. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? El día que me quieras, las rosas se engalanan. Poético. Poético, muy bien, es un lenguaje poético. Emotivo. ¿Me repites? Emotivo. Sí, en algunas definiciones sería el emotivo, equivale al emotivo, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos que me digan está perfecto. En algunas lo llamaríamos emotivo. Sí, emotivo, expresivo, poético, dependiendo de la función que utilicemos, ¿no es cierto? Lo importante es que estamos hablando de subjetividad. Bueno, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Porque hay poemas que son solo la forma, ¿no es cierto? Poema y música que quiere solo con la música, con la musicalidad, con el ritmo, expresar emociones. Pero este sí tiene sentido, este lo podríamos nosotros convertir en una frase más clara. ¿Qué quiere decir esa frase? Si la traducimos a algo comprensible. ¿Quién me cuenta? ¿La puedes repetir otra vez, profe? Por favor. El día que me quieras, las rosas se engalanan. Pues como que, o sea, ese día las rosas van a volver hermosas porque pues ya ella lo quiere, o que la vida o la forma de la vida va a cambiar a una manera preciosa. Perfecto, entonces nos está hablando es que la forma de percibir la vida va a cambiar, ¿no es cierto? Que la perspectiva, la forma en la que él va a percibir, literalmente no es que las rosas vayan a estar más especiales, más bonitas, sino que ¿qué es engalanarse para una flor? ¿Qué es ponerse elegante? No es ponerse un vestido, un traje o una corbata, es simplemente que va a florecer, ¿no es cierto? Entonces, dando a entender que es un día tan especial, un día tan bonito, que todo va a cambiar para él. Va a ser algo muy maravilloso. Listo. Ese es el primero. El día que me quieras, las rosas se engalanan. Vamos con otro. Este está en un libro de Jorge Luis Borges, llamado Ars Poética, y en el libro dice: un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. Un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. Espero que nadie esté mirando nada del libro porque lo estamos diciendo nosotros acá, pues, de una manera espontánea, cada uno como diciéndome de dónde cree que viene. Un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. ¿Esa qué sería? Poética también. Bueno, poética puede ser, sí, ¿por qué no? ¿Y qué significaría si la tradujéramos al lenguaje común, en un lenguaje más informativo? Pues al decir nunca, Un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. ¿Qué me ibas a decir? pues le está diciendo como que si usted me da algo, o sea, por ejemplo, un beso, no quiere decir que ya tenga que tener algo conmigo o un compromiso. Perfecto, perfecto. Está diciendo que no hay etiquetas entre ellos, que no hay que clasificar nada, y literalmente que no hay nada entre ellos, que no hay que hacerse ninguna atadura ni ninguna ilusión, o en lenguaje común, sí, pues si esto fuera la lírica de un reggaetonero, perfectamente podría tenerlo, sería un poquito más directa, más procaz, sería menos estética, como lo dice Borges. Podría ser un reggaetonero, por ejemplo, si te vi no te conozco. No sé si hay un reggaetón que diga algo parecido, no me extrañaría, pero... Si te vi, no me acuerdo, profe. Ah, bueno, es algo por el estilo. Sí, es posible, claro, o sea, no me acuerdo, ¿por qué no? Puede ser. Si te vi, no me acuerdo, bueno. Y si no me Perfecto, sí, esa es acuerdo, la idea, esa es la idea, no hay nada entre ellos, nada especial. Bien, otra que diga, por ejemplo, el uranio es más pesado que el plomo. ¿Qué es eso? Informativa. Esa sí es informativa, claro, es informativa. ¿Y tiene coherencia? ¿Está bien escrita o es incoherente en su forma de escribir? Tiene coherencia. Perfecto. ¿Y saben ustedes si eso es verdadero o falso? verdadera.
Esa es verdadera, muy bien, perfecto, perfecto, excelente. Entonces, en este orden de ideas, aquí ya llegamos a hacer el contraste. De las tres que hemos visto, ¿con cuál podríamos trabajar para hacer una frase lógica que me pueda construir un argumento y que en última sí podamos definir el valor de verdad? ¿Con cuál de las tres? Informativo no. Con la última. Profe, con la última. Solo con la última que nos decía que el uranio es más pesado que el plomo. Las otras no nos van a dar un valor de verdad. No tienen ningún valor de verdad para ofrecernos. Si yo les digo a ustedes una frase como la siguiente, si yo les digo, la novena sinfonía es magnífica, la novena sinfonía es maravillosa, ¿qué sería eso? Función emotiva o expresiva. ¿Estamos de acuerdo, sí? ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Iba a afirmar algo parecido? Sí, esa es algo expresivo de una naturaleza que se llama evaluativo, pero no importa, pues eso no hay que saber uno llamarlo evaluativa ni nada por el estilo. Nada más con que me digan que eso es algo expresivo, que es algo de la subjetividad de la persona, queda clarísimo. ¿Listo? Eso está clarísimo ahí. Bueno, vamos con otra. Si yo les digo a ustedes, soldado, trapé el patio. Mi señor, ya lo trapeé. Pues lo trapea 2 veces. ¿Qué tipo de información hay? ¿Qué tipo de ¿Función apelativa o conativa? Perfecto, dependiendo del nombre sería apelativa, conativa. ¿Alguien me dijo otro nombre? Normativa, digo yo. Performativa también, en la de los actos de habla, directiva también en la parte pragmática. Perfecto, perfecto. Esa es, exactamente esa es. Específicamente hay una que se llama imperativa, pero no importa con que me digan cualquiera de las anteriores directiva, sino que es directiva imperativa o performativa imperativa, pero eso no importa, con que me digan cualquiera de las anteriores, performativa, directiva, queda clara. ¿Listo? Queda clarísimo. Vamos a otra que me parece fundamental. Detesto las drogas o amo las drogas, cualquiera de las dos. Me encantan o las detesto. ¿Emotiva o expresiva también? Emotiva o expresiva, perfecto. Y si yo digo, es dañino consumir drogas, ¿qué sería eso? Informativa. ¿Estamos de acuerdo en que es informativa? ¿Sí? ¿No? Sí. También imperativa, no sé, porque está aconsejando. Esa Depende. es una forma de directiva que lo que quiere es persuadir. Es una forma de directiva o una forma de conativo, de apelativa. Lo que quiere es persuadir, está buscando persuasión. Me está informando algo, me está dando las causas de algo. Pensemos que es una generalización supremamente peligrosa, porque cuando hablamos de drogas hablamos de una cantidad de cosas, o aunque dijera las sustancias psicoactivas, aunque la dijera así, sigue siendo supremamente grande y supremamente ambiguo. ¿O no es ambiguo? Están dándome una información precisa. Cuando dice que es dañino, es muy semejante a decir, un poquito más elegante, si es más refinada, pero es muy parecido a decir que son malas. Y ese es el discurso que se ha utilizado en la lucha antidroga siempre. Simplemente decir, son malas, son nocivas. ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué produce? ¿Qué causa? Si yo les digo, por ejemplo, por decir alguna cosa, 3 de las 5 sustancias más adictivas que existen son el alcohol, la heroína y la nicotina. ¿Qué tipo de función es esa? Informativo. Claro, y si les digo, este tipo de sustancias adictivas producen un síndrome de abstinencia que lleva a las personas a situaciones límite cuando no pueden consumir. ¿Qué tipo de función es esa? Sigue siendo informativa. Sigue siendo informativa. ¿Notan diferencia entre la que les dije que las drogas son malas y estas? ¿O no notan diferencia? Sí, profe, porque se nos dan datos y se especifica más.
Claro, nos están diciendo algo muy preciso. Si yo digo, por ejemplo, hay tantos casos en los cuales el consumir cocaína ha generado X situaciones en el reblandecimiento de los huesos, si doy casos concretos. Por ejemplo, por decir alguna cosa, puedo decir incluso Sigmund Freud, que la recomendó como una sustancia de, ay, se me escapa el nombre en ese momento, anestésica, terminó con cáncer de mandíbula y con su mandíbula destrozada por su dependencia a la cocaína. Entonces, cuando comienza, aunque es muy anecdótico, esta sigue siendo muy anecdótica, pero al menos está dando información. Sería mucho más preciso si yo les pudiera decir, no tengo aquí el dato, pero si yo pudiera decir cuántos casos reportados se dan al año de daños en huesos gracias al exceso del consumo de cocaína. Eso podría ser mucho más preciso. Pero si yo digo que son malas o que son nocivas, no estoy precisando nada. Es tal cual la campaña de terror que ha hecho siempre cada uno de los presidentes de Estados Unidos antes de que la legalicen. Lo mismo pasaba con el alcohol, era terrible. Elliot Ness y la guerra del alcohol se mataron, fue espantoso. Y cuando ya mataron al Capone, lo legalizaron porque ya lo podían producir ellos. En ese momento se acabó el tráfico en Estados Unidos de cocaína, de marihuana, porque ya se volvió legal. Eso ocurre. Cuando lo pueden producir ellos, cuando lo pueden realizar en su propio terreno, lo legalizan y deja de ser ese monstruo terrible. Entonces, en ese orden de ideas, decir que son malas es más un juicio moral, es más un juicio que lo que quiere es persuadir a la persona antes que dar una información clara. Si dijéramos, por ejemplo, los enteógenos producen alucinaciones, eso es totalmente comprobable, no es sino conectar a una tomografía o realizar distintos tipos de procesos. Y con cualquiera de ellos podríamos nosotros mirar cerebralmente y darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Eso es relativamente sencillo. O sea, se puede precisar y podemos dar datos exactos de lo que genera uno o lo que genera otra. Así como también podrían hablar de usos medicinales y una cantidad de cosas, chamánicos en algunas culturas, una cantidad enorme de situaciones. Entonces, decir que son dañinas o que son malas es una simple falacia, tal cual como se burlan en South Park con Mr. Garrison, con Miss Garrison, cuando les sostiene constantemente a los niños, drugs are bad because drugs are bad. Son malas porque son malas. O sea, no hay ninguna razón. Es propaganda. Luisa, cuéntame. Profe, yo tengo un ejemplo más local de la historia de la cerveza, que Dale. antiguamente la cerveza era pues hecha en las casas de las personas del común, la fermentación. Entonces habían múltiples propagandas, yo creo que las podemos encontrar en Google, donde decían que la cerveza era como las drogas, las trataban como las drogas, como la marihuana, como la cocaína, tal cual, que quien la consumiera era un degenerado, que ese tipo de cosas. Y cuando ya en serio quitaron todo eso de las ventas en la casa, llegó Bavaria y implementó la cerveza como algo normal y se volvió legal. La lucha con el alcohol ha sido muy frecuente. Digamos que la lucha con el alcohol fue muy fuerte, sobre todo con el whisky, particularmente fue supremamente fuerte, inicialmente porque era un capital que se estaba escapando de Estados Unidos y que estaba yendo sobre todo a Cuba, un capital que se estaba escapando y que luego en alambiques muy, muy particulares o en cada uno de los subterráneos lo hacían y hubo muchos accidentes, ocurrieron muchas cosas. El alcohol es un tipo de sustancia que se puede definir como una droga, tal cual como se define la droga. La diferencia es que ya es legalizado. En muchos estados se ha legalizado la marihuana y muchas otras, cuando los puedan producir, las van a legalizar. Por eso se desangran las economías, porque es algo ilegal. Entonces, en ese orden de ideas, si no damos una razón, si no explicamos de peso por qué, si no se enseña cuáles son los peligros, en qué sentido, si los hay, cuáles son los usos terapéuticos, cuáles son los usos medicinales, cuáles son los usos chamánicos, si los hay, o sea, si no simplemente se está enseñando miedo, detrás de esto lo que hay es propaganda, ¿no es cierto? Es propaganda. Entonces, como precisar las cosas. Muchas gracias, Luisa. Si se dice, los enteógenos producen alucinaciones, perfecto, clarísimo. El ácido lisérgico produce alucinaciones, clarísimo. Si decimos,
el tetrahidrocannabinol estimula los neuroreceptores de las anandavidas, por eso hay relajación muscular, el tono muscular cambia y comienzan a describir ciertas cosas. Eso es información. Hay usos medicinales de tal tipo, hay peligros de tal otro, hay adicción de tal en tales sustancias, porque algunas es ínfimo lo que produce de dependencia. Entonces, en la medida en la que sea más precisa la frase, podemos decir que es informativo, pero cuando decimos que son dañinas o que son malas, se termina convirtiendo simplemente en algo persuasivo. Curioso. Curioso porque es un discurso que hemos escuchado desde niños, siempre hemos escuchado, es malo, es dañino, y parece información, pero detrás de esto lo que hay es una propaganda. Y si les digo, no se deben usar drogas, ¿qué sería eso? Me quedé solo, chicos. Apelativo. Apelativo. Sí, conativo. Sí, apelativo, conativo, directivo. Están creando una norma, están planteando una norma. Ahora, hay una que yo no les dije el nombre. Casi siempre estas caben en lo social, pero resulta que estas tienen un nombre específico, al margen de donde quepan. Algunas caben en lo social, algunas caben en determinada otra, pero les quiero hacer esta interrogación. Cuando yo les digo a ustedes, ¿a qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? ¿Cómo llamarían ustedes una función que se dedica a hacer preguntas, a formular interrogantes? ¿Cómo la llamarían? Profe, pues yo busqué en Google algunas definiciones que en el video no me quedaron muy claras. Y entonces decía que la función apelativa o conativa funciona porque tiene como ejemplo esta pregunta: ¿hiciste la comida? Pues yo supondría que es eso, pero no por el video, profe, sino por una consulta externa. Perfecto, muchas gracias por la información. Alguien lo dijo muy suavecito, yo escuché que alguien lo dijo suavecito como con timidez y estaba correcto. Interrogativa. Claro que sí. Una función que hace preguntas, ¿qué nombre le ponemos? Interrogativa, ¿no es cierto? Es la más transparente. Puede caber en varias. Si lo que se quiere es que se realice una acción, podría ser una apelativa, conativa, perfecto. Si lo que se quiere es simplemente como realizar unas funciones de llenar el espacio, de poder dialogar con la otra persona, de generar interacción humana, ¿qué sería? Social. Pero en general todas las preguntas las podemos agrupar en un gran evento que llamamos nosotros el grupo de las interrogativas. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos ahora sí a otras que son las que les había dejado yo a ustedes. Vamos a hacer las que yo les había dejado a ustedes. Vete de mi casa. ¿Esa qué es? Directiva. Directiva conactiva. Vete de mi casa, sí, perfecto, es una conativa, apelativa, directiva, perfecto, está clarísimo, ¿no es cierto? O sea, no tiene ninguna duda. La que dice, ¿qué me dejó tu amor que no fueran pesares? Poética. Perfecto. Miren ustedes, para tratar de que sepamos de inmediato que no es una interrogativa directamente, la hicieron sin signo de interrogación, para que no quede como interrogativa de manera directa, sino más bien como ver dentro de cuál otro grupo cabe. Y cabe dentro del grupo de lo poético, dentro del grupo de lo emotivo. Es una pregunta, sí, claro. Eventualmente podría caber en la interrogativa, eventualmente. Pero en este caso vemos que no tiene signos de interrogación, que la forma del lenguaje es muy florido, entonces podemos decir que es poética, que es emotiva, ¿no es cierto? Que primordialmente es poética y emotiva. Luisa, cuéntame. Profe, es que lo que pasa es que a algunos compañeros no nos llegó la guía en donde usted dijo que iba a dejar las 5 preguntas sobre los tipos de proposiciones categóricas. Repíteme, por favor, ¿la guía en la que qué, perdón? Profe, es que a lo último del video quinto, usted dijo que nos iba a dejar 5 ejercicios de los tipos de proposiciones categóricas y que más tarde nos enviaba la guía por correo a cada uno, donde ¿No estaban les los... llegó el correo?
Pero no es Pues a este. mí no, y algunos compañeros tampoco. No, compañera, es que era en el libro, es que era lo del libro. Esas son las 5 preguntas que el profesor Sí, decía. yo Yo les también dije, creí que el profesor no las había mandado y luego revisé y era que eran las del libro, las que le indicaba en el libro. claro, en el libro yo les dije, no es de esta es la cuarta, ¿no es cierto? Es de la clase 4. Esa que me estás hablando es de la clase 5. En la clase 4 eran estas que ya les había dicho cuál es. En la clase 5, ya te voy a decir en qué página es, espérame un segundo. Yo sí les mandé correo, me parece extraño pues que de pronto les haya llegado, pero les pudo haber pasado lo que nos dice la otra compañera, que tal vez no lo detectaron. En la 5, ya en la parte de lógica deductiva, que es después de la 170, no estoy seguro en qué página exacta, pero yo se las monté en el correo, es después de la 170, les dejé... Debe ser en las 169, 170 más o menos, debe ser el ejercicio que les dejé. Les mostré que habían unas frases que están escritas en lenguaje común. Hay 7 ejemplos y les dije que después de esos 7 ejemplos hicieran los 5 siguientes. Eso es lo que tenían para hoy. Porque en las 6 ya les digo que lo acaben, ¿no es cierto? En las 6 ya les digo que lo acaben, pero eso es en las 6. O sea, para la próxima clase. Para hoy serán solamente Bueno, esas 5. profe, gracias, qué pena. Sí les envié el correo. No, no hay cuidado. No hay cuidado. Por alguna cosa no lo entendieron. No hay cuidado, pero pues, yo estoy seguro que lo mandé, a menos de que se me haya rebotado o alguna cosa, pero yo sí lo mandé. Listo. Ahora lo revisamos. Entonces ahora lo vamos a revisar. Vamos con la siguiente. Me dice, esta es muy sencilla porque ya acabamos de ver cuánto dinero ganaste. Esta ya acabamos de ver cómo se denominan estas, cómo se clasifican. ¿Cómo se clasifican estas? Interrogativa. Interrogativa. Interrogativa, sí. Y puede tener, depende del contexto, algunas otras funciones. Esto puede ser nada más algo social, bueno, ¿y cuánto dinero ganaste a fin de cuentas? Puede ser que detrás que la persona esté evadiendo impuestos y le estén preguntando porque ya saben cuánto ingresó y esté evadiendo impuestos. Puede ser que esté evadiendo en la casa lo que a veces llaman, ¿cómo es que lo denominan? Infidelidad económica, creo que es que se llama, que dice que gana menos y tiene por debajo otro tipo de gastos. Bueno, lo que sea. No sabemos el contexto, pero lo que podría ser dentro de varias funciones. Pero al margen de si es social, de si quieren que diga algo para que cuando caiga tenga, usted realmente está haciendo esto, está haciendo lo otro, entonces podría ser algo que nos lleva directamente a la acción, algo performativo, lo que sea. Tenemos que es una pregunta y que primordialmente como pregunta es interrogativo. No tenemos más información como para precisar en cuál otra cabe. Lo que sí podemos decir es que inicialmente es interrogativo. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, profe. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la maravillosa, la sabrosísima cuarta pregunta. Dice cosas como, el barbero de mi pueblo sí se afeita porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. Bien. Entonces, vamos a realizar este análisis. ¿Qué creen que son? Le voy a preguntar a cada uno, Alejandra. ¿Tú qué me dices? ¿Qué es esa frase, Alejandra Estefanía? Profe, ¿me la podía repetir? Es que el internet está muy malo y se me está cortando cuando Pero tú habla. sí lees el libro, el barbero de mi pueblo sí se afeita porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. Pues no sabría qué decirle porque esa no la había mirado, sino que Andrés, últimamente pues he estado con un internet bien pésimo, entonces no he podido como desatrasarme bien de sus clases. Andrés Pues, Felipe, Profe, yo diría que es expresiva. expresiva. Camila Andrea, ¿qué dices tú? Profe, yo también creo que es expresiva. Darlan, ¿qué dices tú? Expresiva también, profe. Juan Felipe, ¿qué dices tú? Juan José, ¿qué dices tú? Juan Felipe dice que expresiva. Juan José. Expresiva también, profe. María José.
Profe, ¿expresiva o social? Expresiva o social. Michelle. Profe, yo la verdad esa casi no la entendí. No, profe, Sí, la verdad, claro, yo no pienso correcto. que sea expresiva, porque se está ¿Qué dando es, una Luis? información, se está dando una información de ¿Qué es qué es lo que informativa hace. para ti? Es informativa. Perfecto. Es informativa. Y si es informativa, ¿qué valor de verdad le encuentra? Porque debe tener algún tipo de valor de verdad. ¿Qué tipo de valor de verdad tiene para ti? Profe, pues es que la verdad estoy Entiendo que confundida es porque la enredador. Yo sé verdad que es es que enredador. obviamente el trabajo de él es afectar a los que nos afectan solos, ¿sí? Pero es el trabajo de él, no Sí. tiene nada que ver con lo personal, Sí, pero ahí lo involucra. Entonces, pues no sí. creo que sea expresiva porque no es algo que se esté sintiendo, no es algo que se esté pues dando opinión ni nada de eso, es algo que se está diciendo por suposiciones. Correcto. Bueno, ¿y Paula qué me va a decir? Que Paula también acaba de levantar su manito virtual. Profe, yo creo que es contradictoria. Cuéntame, ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo así? Explícame. Pues sí, yo creo que simplemente con leerla yo noto una contradicción, percibo una contradicción. Pues digamos que el barbero del... Correcto. Ah, bueno, Dime. pues porque aquí nos indican, el barbero del pueblo sí se afeita, porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. Al leerla hay como, yo creo que un choque, yo no sé, uno como que empieza a confundirse y luego de interiorizarla, yo digo que es una contradicción, porque precisamente se afeita a los demás, porque no se afeitan los demás a sí mismos, pues ¿cómo se va a afeitar a él? Pues para mí es como una contradicción. Magnífico, magnífico. Mira que ese es el análisis que quiero, ¿no es cierto? No es un análisis superficial, sino ese es el análisis que quiero. He visto de las personas que hasta ahora me contestaron, 2 personas lo reflexionaron. El resto no me ha dado ninguna razón, ninguna. Probablemente alguno de ellos la tenga. Y probablemente muchos no hayan hecho ningún ejercicio, tal vez ni siquiera hayan mirado las clases, que es muy evidente, y simplemente dijeron cualquiera. De los que me dijeron expresiva, que puede ser expresiva, tal vez lo sea, o puede ser lo que me está diciendo Luisa, lo que me está diciendo Paula, tal vez sea informativa, pero hay como una contradicción, no sé, no hemos definido. De los que me dicen expresiva, ¿quién tiene un motivo? ¿Quién sí lo dice con un motivo? Como para saber, porque seguramente muchos lo dijeron para montarnos en el bus desde el que se montaron la mayoría, pero ¿quién tiene algún motivo para decirme por qué cree que es expresivo? Bueno, pues yo diría que, bueno, es en cuanto a los gustos, ¿no? Y pues se supone que habla el barbero. Y pues sí, se supone que uno estudia y uno hace lo que le gusta. Y pues se supone que el barbero afecta a los demás y asimismo él también se puede afectar a sí mismo, digo yo. Muchas gracias, Darla. Bueno, entonces al menos me están dando alguna razón, al menos hay algo acá, ¿no es cierto? Bien, vamos a lo siguiente. Lo primero, el barbero de mi pueblo se afeita, o sea, él mismo se afeita, el barbero de mi pueblo se afeita. ¿Eso es informativo o no es informativo? ¿Yo puedo sacar valor de verdad a eso, sí o no? ¿Es algo lógico y coherente, sí o no? El barbero de mi pueblo se afeita. ¿Eso es lógico? ¿Eso es coherente? ¿Eso tiene sentido? ¿Puedo contrastarlo? Chicos, les estoy preguntando. ¿Es algo emotivo? ¿Es algo directivo? ¿Es algo expresivo? El barbero de mi pueblo se afeita. ¿Eso lo puedo contrastar, sí o no? Pues yo diría que sí, porque si dice que se afeita, pues debe notarse la diferencia en el barbero, ¿no? Claro, no, pues eso es muy sencillo. Uno puede comprobar eso, ¿no es cierto? Incluso, digamos que no somos investigadores privados, digamos que confiamos pues en la palabra de la persona. Podemos preguntarle al barbero, oiga, ¿usted se afecta a usted mismo? ¿Sí o no? Sí, se puede confirmar. Eso se puede confirmar, eso no tiene ningún secreto, pues no es nada raro, no es que sea un secreto de Estado. ¿Usted se afecta a sí mismo? ¿Sí o no? Listo, ya con eso podríamos tener suficiente en un primer momento.
para hacer un primer contraste. O sea, eso es informativo, eso no tiene nada de raro. El barbero de mi pueblo se afeita, eso es informativo, eso no es expresivo. Segunda frase, el barbero de mi pueblo afeita nada más a quienes no se afeitan a sí mismos. El barbero de mi pueblo exclusivamente afeita a quienes no se afeitan a sí mismos. El barbero de mi pueblo solo afeita a aquellas personas que no se afeitan. Cualquiera de esas expresiones son equivalentes en cuanto al sentido de la proposición. Les pregunto, ¿eso es informativo o eso es expresivo? Profe, informativo, yo sigo diciendo que es informativo. Claro, es informativo, claro, es informativo. La frase es totalmente informativa. Ahora, ese no es el problema es que pasa algo raro con esa frase. Sí, pasa algo muy raro con esa frase. Hay algo muy extraño que está ocurriendo con esa frase. El barbero de mi pueblo sí se afeita porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. Sí hay una cosa rara allí, claro que hay una cosa rara allí. Vamos a ver, miren el chat box. Esto es lo raro que pasa. Para quienes vayan a verlo posteriormente, que no aparece el chat box, les voy a decir que acaba de escribir. Lo que dice abajo es mentira, lo que dice arriba es verdad. ¿Qué pasa en esa frase? ¿Quién me cuenta? ¿Eso es informativo o no es informativo? ¿Eso es informativo o no es informativo? Profe, yo creo que no, porque debería tener todo completamente un valor de verdad. Verdad cierta, ¿cierto? Digámoslo, no No, porque el falsa. valor de verdad puede ser falso. Por eso estaba especificando que, pues para ser informativo, creo que debe tener un valor de verdad, pero ese valor de verdad debe ser verdadero, no falso. Puede ser cualquiera de los dos. También puede ser falso. Cualquier valor de verdad. Sí, yo puedo hacer una proposición incorrecta, yo puedo hacer una proposición, no tengo conocimiento y preciso después el valor de verdad. Yo puedo decir, por ejemplo, Perú es la capital de Colombia. Perú no es una ciudad, es un país. Yo puedo pensar que es la capital de Colombia por falta de conocimiento. Es una proposición, tiene valor de verdad. Y lo he reiterado mucho, tiene valor de verdad, aunque sea falso. Después, cuando la persona lo exprese, el otro le dirá, no, usted está equivocado. Esa no es la capital de Colombia, es un país, no es una ciudad. Entonces, pasa lo mismo que ocurre con esta frase. Lo que dice abajo es mentira, lo que dice arriba es verdad. O lo que dice abajo es verdad, lo que dice arriba es mentira. Cualquiera de estas frases es un serio problema. Es un problema terrible. Cualquiera de estas frases es tremendo problema. Se las voy a compartir acá para la persona que vaya a ver esto posteriormente, pueda observar de qué se trata. Lo que dice, la frase de abajo dice la verdad, la frase de arriba miente. ¿Qué ocurre? Pasa lo mismo que en la anterior. Si es cierto que la frase de abajo dice la verdad, si es cierto eso, entonces la frase de arriba es una mentira. Eso es un dolor de cabeza espantoso. Estamos en medio de un bucle terrible. Estamos en medio de un bucle espantosísimo del que no podemos salir. Lo mismo ocurre en Primera de Timoteo, cuando Saulo de Tarso cuenta algo que entre los griegos era un chiste. Los griegos tenían una paradoja que se llamaba la paradoja de Epimenides, el mentiroso. Y Epimenides era un cretense. Para ellos era casi que un chiste, era el límite del pensamiento, y tal vez Saulo de Tarso no lo entendió y pensó que era algo literal, y lo escribe en Primera de Timoteo literal, y es tremendo error lógico, cuando dice todos los cretenses son mentirosos, y debe ser cierto porque lo dice un cretense. Si es cierto que todos los cretenses son mentirosos, lo que dijo Epimenides es falso. Y si es cierto lo que dijo el cretense, entonces no todos los cretenses son mentirosos. Entonces, si es verdadera una frase, si es verdadera la premisa, la conclusión es falsa. Y si es verdadera la conclusión, la premisa es falsa. Lo mismo que pasa acá. Lo que dice abajo es verdad. Si lo que dice abajo es verdad, entonces es falsa la premisa. Y si es falsa la conclusión, es verdadera la premisa.
Lo mismo que pasó con el barbero de mi pueblo. Si es verdadero que el barbero de mi pueblo sí se afeita, es falso que solo afeita a los que se afeitan a sí mismos. Y si solo afeita a los que se afeitan a sí mismos, es falso que se afeite. Entonces, esto es una paradoja. Es una proposición, es informativo, pero es una paradoja. Este es el límite de posibilidad. Este es el límite de la lógica. La lógica también tiene límites. Este es un límite brutal de la lógica. Porque hay un principio que se llama el principio del tercero excluido e indica que una cosa no puede ser una cosa y otra cosa totalmente distinta, sobre todo su antagónico al mismo tiempo y por la misma cualidad. Eso es una característica necesaria de la lógica y sin embargo hay casos como las paradojas en donde se rebasa eso. Por eso surgen otro tipo de lógicas no ambivalentes como la fuzzy logic, la lógica difusa y otro tipo de lógicas. Bien, como veo que realmente son pocos los que hicieron el ejercicio, continuamos en la próxima sesión. Espero que hagan los ejercicios. Para la próxima hay más ejercicios y que los tengan terminados. Entonces, muchas gracias, que tengan una excelente noche y les deseo lo mejor. Felicidades. Muchas gracias, profe. Un gusto, Gracias, profe. un gusto verlos. Gracias.